Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Buenos días para todas, para todos. Aquí estamos entonces en esta mañana, dándole gracias al Padre por este tiempo, por este compartir. Eso, mi hermano Eduardo Sancho. Eduardo, like. Señor Jesús te bendiga, Eduardo. Señor te guarde en su precioso nombre. Saludos, saludos, saludos. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón también. Buenos días. Like, el Señor Jesús les bendiga, los guarde en su precioso nombre. Buenos días. Aquí estamos entonces. Amén. Amén, amén. Eso, Yesenia, hola, ¿qué tal? El Señor te bendiga. Amén, 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 Yesenia. Saludos para ti, para Michael, para Abby. Que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas, los bendiga más y los ayude para tu casa, tu familia extendida. Bendiciones. Alexandra Solís Vindas, hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús la bendiga, Alexandra. El Señor la guarde en su precioso nombre. Buenos días. Bueno, ahí se van entonces sumando y bueno, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Amén, amén, Alexandra. También de igual manera para ustedes. Un día más significa un día menos y justamente hoy estamos más cerca que ayer de alcanzar lo que se nos prometió. Cada día que pasa entonces nos acercamos más a ese cumplimiento maravilloso, ya sea pues porque el Señor nos llame de este mundo a su presencia o porque Él venga y se manifieste en gloria. Hola Mayra, Mayra Vega, el Señor Jesús te bendiga Mayra, un abrazo, sea a la distancia, Señor Jesús te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida. Carolina Rodríguez, hola Carito, el Señor te bendiga también a la distancia, un abrazo, un saludo cordial. Señor Jesús te bendiga y obre con poder y gloria en tu vida, en tu casa, tu papá Germán, Sandra, también en tu hermana Adriana, en Doña Blanca, bueno, en todos por allí. Sea el Padre obrando con poder y gloria en sus vidas. Un abrazo a la distancia. Y bueno, aquí vamos entonces hermanos, esperando aquí poco a poco que más hermanos se sumen para poder entonces tener el tiempo de oración, de intercesión, de encomendarnos al Padre, a su gracia y a su buena voluntad, para que, bueno, sea el Padre por medio de su Santo Espíritu, conmoviéndonos y guiándonos al conocimiento y al entendimiento de su voluntad a través de la Biblia, de la palabra escrita. ¿Quién tenemos por aquí? Entonces, oiga, Jairo Guzmán, like. Señor te bendiga, te ayude y te guarde en su precioso nombre, esperando que estés bien, Jairo. Saludo a la distancia. Ahí está mi hermana Dube Esperanza. Hola, ¿qué tal, hermana Dube? El Señor Jesús la bendiga también. Al hermano Renato, allí en Bogotá, que el Padre obre con poder y gloria en sus vidas y los bendiga y los ayude. ¿A quién más tenemos por aquí? Oiga, la tía Roxana. Hola, ¿qué tal, mi hermana Roxana? El Señor la bendiga más. Saludos, buenos días. Buenos días. Oiga, Cristina. Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días, el Señor te bendiga. Saludos para ti, para Alonso, para Cristal, para Eric, para Estefanía. Que el Señor obre con poder y gloria, Señor, en sus vidas, también en la vida de David. Abrazo. Mi hermana Gabriela Ramírez, otra vez, ok. Buenos días, el Señor la continúe bendiciendo. Buenos días, buenos días. Bien, aquí vamos entonces. Estamos más saludables que un Alka-Seltzer hoy en día, esta mañana, pasados aquí por frío nuevamente y por agua. Y bueno, pero bueno, de todas maneras, por todo, dando gracias siempre al Padre. Jania Elizondo, hola, ¿qué tal, Jania? El Señor Jesús te bendiga y te guarde. Bien, vamos entonces, como les decía, mis amados hermanos, a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a orar para que pues sea el Padre a través de su Santo Espíritu, abriéndonos las escrituras, dándonos la revelación, la sabiduría, el conocimiento y el poder de la palabra escrita, que a través de la Biblia, de la palabra escrita, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros podamos conocer, entender
y obedecer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, del Dios que nos creó, nos formó y además nos redimió para el reino de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Oiga, María Lucero, Lucerito, el Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Amén, amén y amén. Bien, entonces sin más dilación, hermanos amados, vamos a comenzar bien. Encomendémonos al Padre en esta hora. Padre y Dios, es en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que yo, mis hermanos, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, para confesar, Señor, tu deidad, tu exclusividad, como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay, y también para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Padre, estamos manifestando, Señor, que no han sido nuestras propias obras justas o injustas las que nos han permitido acercarnos a ti, sino que justificados únicamente por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y en la obra en la cruz que Él hizo, la sangre que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Hoy podemos, Señor, venir y disfrutar de tu santidad, estar en tu presencia y decirte, Abba, Abba, Padre, Padre nuestro. Muchas gracias, Dios maravilloso, Dios poderoso, por esta salvación tan grande, por manifestarnos, Señor, la fe en tu Hijo Jesucristo, por rescatarnos de la muerte eterna, de la condenación del infierno, por sacarnos, Señor, con mano extendida de la potestad del diablo y traernos a la luz admirable de tu Hijo amado. Gracias, muchas gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, a ti que estás sentado en el trono, y a tu Hijo Jesucristo, al Cordero que venció y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que está a tu diestra. Al único y sabio Dios sean por siempre y para siempre toda la gloria y la honra, el honor, el poder y la majestad, el imperio y la potestad. Tuyos son y a ti han de volver, Padre, y en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado te los damos, Señor. Yo, mis hermanos, puestos de acuerdo, Señor. También estamos aquí porque anhelamos, Señor, el conocimiento, la sabiduría, el poder y la revelación de tu palabra. Por eso clamamos, Señor, que tu reino venga con poder y gloria en esta hora. Que obres con tu Espíritu Santo, nos capacites y nos abras las Escrituras y nos des, Señor, esa sabiduría, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, Señor, y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Que en esta mañana, Señor, te manifieste, Señor, por medio de la palabra escrita en nuestras vidas. Que a través de ella nosotros podamos, Señor, escuchar, Señor, entender y obedecer tu dulce voz, Padre. Háblanos, Señor, a través de la Biblia. Háblanos a través de la palabra escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis, para que no estemos, Señor, nosotros engañados y confundidos. Que no seamos, Señor, yéndonos en pos de nuestro propio y malvado corazón. Que no estemos escuchando, Señor, doctrinas ni mandamientos de hombres ni de demonios, Padre. Por favor, Padre Celestial, ayúdanos a perseverar, Señor, en el conocimiento y el entendimiento de tu voluntad únicamente a través de la palabra escrita, y danos la revelación de la misma, Padre Celestial, para que podamos comprobar cuál sea, Señor, esa buena voluntad tuya, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, prospera, Señor, este tiempo, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad, Señor, nos encomendamos. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, oramos y te damos gracias. Amén y amén y amén. Oiga, ve, ahí está entonces Joxan. Hola, ¿qué tal, Joxan? Jesús te bendiga, saludos. Ahí está Paulita, Paulita Ugalde también. Hola, Paula, Jesús te bendiga. Un abrazo a la distancia, saludos para Dieguito, para tu mamá Magdalena, para Antonio, bueno, para tu hermano, tu cuñada, para todos. Margarita Múnera, hola, ¿qué tal, mi hermana Margarita? El Señor te bendiga y te guarde en su precioso nombre. Ahí está mi hermana Ana Victoria Hernández, hola, ¿qué tal, mi hermana Ana Victoria? Oiga, doña Carmen, el Señor la bendiga, doña Carmen, saludos para usted, para don Alberto, para todos allí también a la distancia, un abrazo. Jesús les bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Oiga, ahí está, mire, nada más y nada menos que mi hermana Mariela Ortiz desde Bucaramanga, la ciudad bonita, oiga. Bendiciones, mi hermana Mariela, para usted, para don Alfonso, para todas entonces también sus hermanas, sus hermanos allí a la distancia, que sea el Padre obrando con poder y gloria en sus vidas. José Luis Rivas, bueno, ahí se siguen sumando y seguimos aquí entonces saludando. Bien,
Vamos entonces ahora sí, hermanos amados, a la enseñanza. Y bueno, entonces vamos a compartir y vamos a profundizar acerca de la palabra que recibimos durante el domingo en la predicación, en el Evangelio allí, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 35, versículos 35 al 42. Capítulo 1, versículos 35 al 42. ¿Recuerdan? Esa fue entonces, digamos, la escritura del sermón. Bien, entonces dice ahí, el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Amén, amén, José Luis. Bien, entonces, bueno, eh, esta porción es maravillosa, al igual que todas, pero bueno, eh, al igual que todas, pero cuando hemos podido y tenemos entonces hemos recibido esa revelación de parte del Espíritu Santo acerca de la voluntad de Dios, correctamente expresada y manifestada por medio de la escritura, o sea, de la palabra escrita, y por ende, pues, a través de su revelación. Porque absolutamente toda la fe cristiana gira en torno y está basada, pues, digamos, al conocimiento. No es entonces la fe nuestra, la fe cristiana, no es el producto de una relación mística, de una relación sobrenatural o buscando experiencias místicas o sobrenaturales o una práctica religiosa, sino que, digamos, entonces nosotros profesamos una fe cristiana, que es una fe ciertísima. ¿Por qué? Porque es entonces una fe que está basada en el conocimiento, en la sabiduría. Alan, hola, hola Alan. Señor Jesús te bendiga. Saludos, buenos días. Permiso, tomo un sorbito de café. Está basada, como les decía, en el conocimiento, en la sabiduría. Pero en el conocimiento y en la sabiduría de lo que entonces es la voluntad de Dios, recuerden, expresada, manifestada por medio de la palabra escrita, de la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, y de esa palabra escrita, del Génesis al Apocalipsis, por medio de la revelación misma, de ella misma por la obra del Espíritu Santo. Bien, y que entonces esa voluntad de Dios, la Biblia también a nosotros nos da testimonio acerca de cuál es o cómo es esa voluntad de Dios. ¿Recuerdan Romanos capítulo 12? Versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, de la cual entonces la Biblia nos está dando testimonio, es acerca de ese plan maravilloso de salvación. Todo gira en torno, la voluntad de Dios, todo en la Biblia gira en torno a la salvación. Y esto es entonces maravilloso porque cuando tenemos
la revelación de esta verdad y podemos de manera entonces así fluida manifestar que sí, que efectivamente el plan de Dios, la voluntad de Dios y todo en la Biblia gira en torno a la salvación y comprobamos entonces con, digamos, la revelación también además de la Biblia acerca de quién es Dios. Entonces vemos cómo hacen matching, cómo concuerda de manera maravillosa, preciosa, y eso pues hace que nosotros, a nuestro espíritu, a nuestra alma, haya una certidumbre, una certeza plena acerca de que realmente estamos en el conocimiento y en la fe correcta. Porque entonces hablar acerca de quién es Dios es entonces poder tener claro el entendimiento acerca de quién, cuál es su nombre. ¿Ve? Porque uno conoce o sabe quién es una persona, pero lo primero que uno conoce y sabe de una persona, de alguien, para conocerlo, es su nombre. Todo comienza por el conocimiento del nombre. Cuando se le presenta a alguien una persona, o cuando uno conoce una persona o algo se le presenta, pues lo primero que uno sabe de esa persona o de ese alguien es el nombre. Antes de ustedes, digamos, de alguna manera saber o conocer un poco más acerca, de, digamos, de mí en este caso, pues no tiene mucho sentido hablar acerca de conocimiento, acerca de una persona o del caso de mí, si no sabe ni siquiera cómo me llamo. ¿Ve? Por eso es tan importante y en la Biblia se le da tanta importancia y tanto énfasis al nombre, a los nombres. Y pues de manera prioritaria pues al nombre de Dios. Sí, yo sé que hemos hablado y hemos conversado, hemos compartido con respecto a que en este mundo cada vez más vano en el que nosotros vivimos, más disfuncional, pues efectivamente el nombre no tiene, los nombres no tienen relevancia, no tienen importancia. Patricia, hola, ¿qué tal? El Señor Jesús te bendiga. Y pues nadie, ay, yo no sé ni cómo se llama, ahí vino, hablamos y lo conocí y bueno, y compartimos y todo, pero finalmente, mira, ni me percaté de cómo era que se llamaba, o si me dijo el nombre, ni siquiera me acuerdo. Y la gente le llama muchísimo la atención cuando de alguna manera entonces uno recuerda el nombre de ellos y dice, ay, ¿usted se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mi nombre? Porque, les repito, no es algo común. Y entonces, bien, y el nombre por medio del cual hoy Dios se nos ha manifestado, se manifiesta en este momento de la historia a los hombres, es por medio del nombre propio del Padre, y ese nombre es entonces el nombre de Jesús. Jesús es entonces efectivamente la traducción latina al latín del nombre entonces hebreo Yeshua, que significa entonces Dios salvación, Dios el Salvador, o traduce entonces el Salvador. Y cuando vamos entonces a, como les decía, ver esa voluntad de Dios que gira en torno a la salvación, y vemos entonces quién es Dios, el Salvador, pues tiene o no tiene sentido. ¿Sí tiene sentido? Todo el sentido del mundo. Que entonces el Salvador, ¿qué es lo que quiere en su voluntad? ¿Qué establece en su voluntad? Pues salvar, salvar, dar salvación. Eso es entonces, por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, recuerdan allí en el Evangelio, vamos a mirar rápidamente según San Lucas, capítulo, puede ser cuando, el 2, capítulo 2, el niño Jesús en el templo. Recuerdan en ese episodio cuando nuestro Señor Jesucristo va al templo, eh, sube con sus padres al templo a la fiesta y ya más o menos entonces, conforme a lo que nos dice el relato bíblico, eh,
a esa fiesta, durante esa fiesta lo que él fue a hacer fue una ceremonia que aún todavía practican los judíos, que es el Bat Mitzvah, que es entonces la manifestación de alguna manera de que el hombre ha alcanzado la madurez espiritual, que el hombre ha dejado de ser entonces niño. Eso ocurre entonces en los judíos a esa edad entonces que dice así, más o menos aquí dice cuando tenía 12 años, a esa edad, hoy todavía entonces continúa, todavía continúa entonces celebrándose esa fiesta, el hombre adquiere la, ¿cómo se llama? ¿Qué dije? Madurez, sí, pero no, ok, es adulto, espiritualmente hablando, hace parte de la congregación. Ya puede entonces, a partir de los 12 años y de hacer esa ceremonia, al hacer esa ceremonia, que es, digamos, la manifestación pública de que ha adquirido entonces la adultez espiritual, ya puede orar con los hombres y hace parte entonces de los rezos, de todas las actividades, participa como adulto, ya no lo miran, no lo ven como un niño, ¿ve? Entonces es, digamos, en el momento como tal que adquiere ya una responsabilidad espiritual. Y entonces cuando vamos allí vemos que eso ocurre durante esa fiesta. Entonces dice que en el versículo 46, y aconteció que 3 días después, bueno, perdón, es que tocaría desde el 41, pero bueno, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero cuando no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en el medio de los doctores de la ley y oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ojo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que también es asimismo a su vez el Hijo del Hombre, y que entonces ahí todo ese conocimiento y esa sabiduría es maravillosa poder tenerla para poder expresarse de la manera correcta. Porque entonces aquí vemos que dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: ¿por qué nos has hecho aquí? Nos has hecho así, perdón. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces está haciendo referencia a, entonces efectivamente, a José y a María, al padre y la madre de el Hijo del Hombre, del Hijo del Hombre. Ujú. Pero, ¿se acuerdan que estamos hablando de que hay una fiesta, una ceremonia, y que entonces a partir ya de ese momento vemos cómo entonces nuestro Señor Jesucristo, de alguna manera aquí por primera vez en el Evangelio, refiriéndose entonces al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay, se refiere de manera pública a Él como su Padre. Entonces, ahora sí, estamos entonces viendo aquí a quién, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Y hermanos amados, esa es la realidad. Esa es la realidad, entonces, y nuestra realidad como cristianos, como hijos de Dios,
Al igual que entonces, igual a su semejanza, a la semejanza de Él, nosotros también somos hijos del hombre y somos hijos de Dios y llevamos y tenemos una vida de la carne y unas relaciones interpersonales y tenemos una vida espiritual y una relación con nuestro Padre que es espíritu. ¿Ve? Pero hagamos entonces énfasis en la respuesta como tal que nuestro Señor Jesucristo entonces da. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, ¿cuál es ese negocio del Padre al que el Hijo está haciendo referencia? Ese negocio del Padre es la salvación, porque Él es el Salvador. ¿Ve? Entonces todo, absolutamente todo está relacionado en la Biblia, en la voluntad de Dios, con la salvación, empezando por el nombre de Dios, Jesús. No, pero es que el nombre de Dios es Jehová. Ok, perfecto. Ya digamos, pues tal vez, no sé, alguno que escuche este estudio o de los que está escuchándolo todavía aún no tenga claridad. Entonces, sí, en el Antiguo Testamento el nombre por medio del cual Dios se manifestó a entonces el pueblo de Israel fue a través del nombre de Jehová. Pero entonces en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, hoy la manifestación de Dios al hombre es por medio del nombre de Jesús. Y Jesús significa Dios de salvación, Dios Salvador, el Salvador, o salvación de Dios. Todo está entonces y gira en torno a ese nombre, que es el nombre que es sobre todo nombre. La Biblia nos da testimonio acerca de eso entonces, de que el nombre de Jesús es sobre los demás, o está, como decirlo así, la revelación divina es de forma gradual y va de menos a más, y entonces quiere decir que el culmin, el clímax de la revelación acerca del nombre y de la naturaleza divina de Dios, entonces es a través del nombre de Jesús. Miremoslo allí en ¿qué? Filipenses 2. Mauricio, like. El Señor te bendiga, Mauricio. Filipenses, Efesios, Filipenses, capítulo 2, versículo entonces, capítulo 2, versículo 9. Dice así, para que, perdón, sí, 9. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ve? Esa es entonces, digamos, con la claridad que nosotros debemos manejar este tema acerca del nombre de Dios. Porque no quiere decir, o si alguien dice que no, que el nombre de Dios no es Jehová, que pues está errado. Sí, que Dios del nombre de Dios no es entonces el Dios altísimo. Está equivocado. Porque de esa manera se manifestó al principio. ¿Ve? El Dios altísimo, el Dios soberano, yo soy el que soy, o el Dios autosuficiente. Pero finalmente entonces el clímax de esa revelación acerca del nombre de Dios y de esa ese que entonces contiene la naturaleza divina, porque recuerden que el nombre es inherente al sujeto que lo posee, es entonces el nombre de Jesús, salvación, Dios de salvación. ¿Ve? Por eso dice, es el nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla, en el nombre de Jesús, perdón, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea que ante el Salvador, todas las criaturas, todos los hombres, perdón,
vamos a comparecer. Toda criatura, todas las criaturas, todos los hombres y los ángeles, todos, ante el nombre de Jesús, ante el Salvador. ¿Ve? Porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Y la Biblia entonces deja testimonio, el Señor está diciendo claramente que ese nombre, el nombre de Jesús, no se lo dieron entonces María y José, no se lo pusieron María y José, sino que ese nombre fue dado al Hijo por el Padre. Recuerda que entonces efectivamente el ángel es el mensajero, y da instrucción, da mandamiento de que el nombre que se le debe dar al niño es el nombre de Jesús. Y llamará su nombre Jesús. ¿Ve? Pero no es o no está ocurriendo eso. Vamos a mirarlo porque siempre es importante, mis amados hermanos, no repetirlo, sino en el testimonio, que donde quieren verlo, en Lucas, o entonces en Mateo, o en Lucas. Bueno, aquí ya lo tengo en Lucas, capítulo 1, versículo a partir del 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Y llamarás su nombre Jesús. Si quieren, detengámonos un momento ahí y démosle más énfasis al significado correcto del nombre de Jesús, aquí mismo en el Evangelio, según San Mateo, para que pues no caigamos, digamos, en cuestiones de si en hebreo, que traducción, sino en el testimonio según Mateo capítulo 1. Dice así, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces, esa es la maravillosa traducción, ya sin entrar, digamos, en ponernos en cuestiones de que si en hebreo, que si en esto, porque bueno, usted sabe que conocemos las maquinaciones del diablo y que es experto en estar entonces levantando argumentos y bueno, entonces muchas personas dicen que digamos que el nombre del Salvador no es Jesús, sino que es Yeshua, porque ese es su nombre original en hebreo. Y bueno, entonces imagínense que de alguna manera pues todos tuviéramos que estudiar o aprender hebreos para poder tener el entendimiento correcto de la voluntad de Dios. Eso no funciona de esa manera. Ay, perdóneme, pero es que este cafecito de la mañana está... No, aquí está la, digamos, traducción correcta y es el significado correcto. Y dará a luz un hijo, digo, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, eso es lo que es el sentido correcto del nombre de Jesús. Salvación. ¿De qué?
de los pecados. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, porque el mundo por causa del pecado ya está condenado. Entonces, si gira todo alrededor entonces en torno a la salvación, hay algo, un detalle que no se puede obviar o no se puede separar a la salvación, es la condenación. Entonces, siempre, para que tenga el correcto sentido las cosas, entonces no se puede obviar una parte. Por eso entonces, cuando hablamos acerca de la verdad, y ahorita veía unos comentarios ahí, entonces, de, digamos, de festividades de la religión católica que se celebran entre poco tiempo, entre pocos días, y entonces veía algunos, digamos, cristianos tratando de poner ahí comentarios y eran ciertos comentarios eran, digamos, no ofensivos, sino llamémoslos así bíblicos. Y pues me llama la atención, me llamó mucho la atención ver que perdón, las personas, hola Adrián, eso, like, el Señor Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Entre las personas entonces que respondían o ponían el comentario, vi entonces un comentario de una persona, de una muchacha que, digámoslo de alguna manera, yo la conozco como cristiana, como cristiana. Y entonces esta muchacha cristiana, de alguna manera, exhortaba al otro cristiano para que no pusiera, digamos, comentarios, digamos, que hirieran la susceptibilidad de las personas, de los creyentes católicos. Pero esos comentarios, digamos, que esa otra persona había puesto, le repito, o estaban basados en versículos bíblicos. Entonces, paradójico, ¿verdad? Digamos, un cristiano, llamémoslo así, atacando a otro cristiano, porque entonces está, digamos, manifestando la fe cristiana a través de la Biblia. Ay, Dios mío. Pero bueno, lo que entonces le quiero resaltar de todo esto es que esa chica o esa muchacha en su discurso entonces aducía, alegaba que tenía que entonces y exhortaba a ese muchacho, a esa otra persona a que entendiera que no existe, que no hay ninguna verdad es absoluta, sino que las verdades absolutas no existen, le dice así. Y recuerde que entonces nadie tiene la verdad. Y todos, entonces usted cree, usted piensa que porque es cristiano tiene la verdad. Dios mío, Dios mío. Ya le estoy diciendo, esa muchacha se confiesa y digamos yo sé de alguna manera que se congrega como cristiana y habla de cristiana. Y esa misma muchacha entonces está diciendo que no existe la verdad absoluta. Sí, pues sí, claro que sí. En su religión y en la religión, los cristianos no tienen de verdad la verdad absoluta. Pero los, digamos, hijos de Dios, los que han experimentado la regeneración por el Espíritu, han experimentado el nuevo nacimiento, los creyentes sobre los cuales obra el Espíritu Santo, entonces por supuesto que conocen y tienen la verdad absoluta, la verdad completa. ¿Y cuál es la verdad absoluta? La verdad completa. Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces, por supuesto, ya hoy con el entendimiento está entonces claro
de que tenemos entonces conocimiento acerca de que Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es espíritu, manifestada de manera real, porque aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios es espíritu, su palabra es espíritu, pero se manifestó o se manifiesta de manera que visible, clara, real. ¡Tarán! He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, ¿quieres saber? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Usted no sabe los millones de millones de millones de millones de millones, más millones que en todas las guerras de cristianos que dieron su vida, derramaron su sangre para que esta palabra hoy, y todavía los que faltan por derramar su sangre, para que esta palabra esté hasta que Él venga. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ve? Todos los días hasta el fin del mundo, mire. He aquí yo estoy con vosotros. No está en el cielo. No está en un lugar para que diga quién lo hará bajar. ¿Se acuerdan como dice en Romanos 10? No está lejos de ti. No está lejos de ti, mire. Ah, pero bueno, si somos cristianos perezosos, entonces sí está lejos. Porque teniéndola cerca y no la leemos y no la escudriñamos y no meditamos en ella, pues entonces está en el cielo, es igual que esté en el cielo, a que esté en su mesa de noche, a que esté ahí en su celular, a que esté en cualquier parte y no la lea y no la escudriñe y no clame y no ore pidiendo que esa palabra se haga vida en su vida. Pues entonces claro que sí, está lejos. Y entonces esa es la verdad absoluta, la que la Biblia contiene. Y por eso allí en el Salmo 119, capítulo 100, versículo 160, dice, Salmo 119, versículo 160, Salmo 119, versículo 160, dice así, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. Entonces, la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, ¿se acuerdan ahorita que hablamos acerca de la voluntad de Dios y que dijimos entonces, o pues pudimos darnos cuenta y ver que gira en torno a la salvación? Pero que si hablamos solamente, o sea, y el concepto que tenemos claro es únicamente la salvación, entonces, digamos, no es correcto. ¿Por qué? Porque entonces para poder entonces, escuchen bien, hablar y tener claro el concepto de salvación que la Biblia está dando, debemos también manejar y tener claro el concepto de condenación. Ah, entonces, ¿se acuerdan? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea, salvará a sus pueblos de la condenación. Entonces, el Antiguo Testamento es la escritura que contiene la ley. Y en la ley, lo que cuando leemos el Antiguo Testamento nos damos cuenta es que la paga del pecado es la muerte. Y que entonces por causa del pecado el hombre está bajo la condenación.
bajo el bajo el justo juicio de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, conocemos entonces que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que entonces, vete, ni yo te condeno. Que entonces ahora está hablando acerca de qué, el Evangelio, del perdón del pecado. Y que eso significa o eso conlleva a qué? A que a través de por la fe en Jesucristo el hombre está siendo, en la obra del Hijo de Dios, el hombre está siendo, sus pecados están siendo perdonados. Porque todos los que en él creerían recibirían en su nombre perdón de pecados. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bien, entonces mis amados hermanos, esa es la verdad absoluta de la cual la Biblia está hablando. Pero si alguien entonces no tiene claridad y no hay revelación, por eso entonces no maneja o no conoce la verdad absoluta, sino una parte de la verdad. Y las personas entonces, si usted a la mayoría de los cristianos, si quiere, haga una encuesta para que me pueda decir en la cara, digamos, lo que usted dice no es cierto, no es verdad. Siempre los he exhortado. Haga un pequeño sondeo, sea diligente, para que se dé cuenta que muchísimas de las personas que están a su alrededor, de las cuales entonces usted conoce o maneja como cristianas, no tienen ni la menor idea acerca del correcto significado de la salvación. No saben, absolutamente no tienen idea acerca de cuál es el significado de lo que el correcto bíblico acerca de salvación. De la salvación de la Biblia, que la Biblia habla es de la condenación que produce el pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la condenación. Estar destituido, separado, apartado del Creador por causa, como consecuencia, perdonen un momento por favor, como consecuencia del pecado. Y que entonces hablar de salvación es hablar acerca de haber recibido el perdón del pecado. Y esa es nuestra fe cristiana, eso es en lo que nosotros los cristianos creemos. Miremos primera de Juan. Nosotros creemos en la salvación de Dios. ¿Y en qué consiste esa salvación de Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Porque, porque entonces, como cristianos sabemos que así como el Señor Jesucristo nos lo manifiesta en su palabra, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ah, ya. Pero la casa, el carro, la salud de los niños, el bienestar de la familia, la paz del mundo, todo en el nombre de Jesús. Ujú, ujú. Sí, pero no. Por eso entonces es necesario que ahora sí, retomando la porción, la escritura,
que compartimos el domingo durante la predicación, capítulo 1, el Evangelio según San Juan, ¿recuerdan? Dice así: el siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. De ese Juan al cual está haciendo referencia es Juan el Bautista. Juan el Bautista, que es el último profeta de Dios en predicar, en anunciar la ley. Y que entonces al predicar, al anunciar la ley, entonces, ¿a qué está haciendo referencia? En predicar, en anunciar que por causa, como consecuencia del pecado, el hombre está condenado bajo el juicio de Dios. ¿Se acuerda? Que entonces ese es el propósito real, el sentido correcto de la ley. ¿Para qué sirve la ley? Capítulo 3 de Romanos, versículo 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ese es el propósito real. Por eso dice que entonces el fin de la ley es Cristo. Es llevar al hombre al conocimiento acerca de lo que Dios está manifestando, que es la verdad. Que no hay ni aún uno solo bueno, que todos a una se hicieron inútiles, que no hay ni uno solo bueno, de que no hay ninguno que pueda realmente decir: no tengo o no hay pecado en mi vida, no hay maldad, de que puedo por mi propia justicia, a través de mis propias obras, por lo que yo he dejado de hacer o por lo que yo he hecho, venir y presentarme delante del Dios Santo y estar en su presencia y disfrutar de su santidad, porque yo he dejado de o porque yo he hecho. Y Dios está diciendo que no hay ni aún uno solo. Salmo 14, Salmo 52. Jesucristo es la verdad, es lo que el Hijo vino a dejar claro. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirar la primera piedra. Y los fariseos, que eran los religiosos, no pudieron ante la verdad de Dios. No ve que no puede. Se fueron. Porque nadie puede estar delante del Dios Santo y disfrutar de su santidad por su propia obra, por su propia justicia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, que el propósito de la ley es por eso que entonces tiene sentido, como les decía, y hablar acerca de salvación y separarlo de condenación, no es la verdad completa, es una verdad a medias. Y todo el tiempo, entonces, aquí está la sabiduría, siempre, todo el tiempo. Eso es lo que con los ojos espirituales y el discernimiento y la revelación del Espíritu Santo, cuando estudiamos, escudriñamos la palabra, cuando leemos en los estudios o en nuestros devocionales, leemos siempre lo que tenemos que ver con los ojos espirituales es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad, la ley y el Evangelio. Entender entonces cómo por causa del pecado el hombre está bajo el juicio de Dios y la relación se rompe. Y cómo por medio de la gracia
del perdón y de la misericordia y del amor de Dios a través de Jesucristo, entonces el hombre puede estar delante de Dios y disfrutar de su santidad, pero no por su propia obra, no por su propia justicia, sino por medio de la obra y de la justicia que es a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Todo el tiempo. Y aquí ustedes entonces, y en todas las porciones, ¿dónde está aquí en lo que acabamos de leer? El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Esos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. O sea que ellos lo que escuchaban, lo que aprendieron siendo sus discípulos, era ¿qué? La ley. Y por entonces el conocimiento de la ley correcto, ¿qué era lo que ellos entonces tenían claro? Que estaban condenados en sus pecados y en sus delitos. Tenían claro que la sangre de los corderos entonces y de los machos cabríos solamente era entonces o funcionaba para las cosas de la carne, pero que entonces realmente el pecado continuaba siendo ese impedimento que los alejaba y los separaba y les impedía tener una plena comunión con Dios, el Creador. Ellos adquirieron ese conocimiento por medio de Juan, por la predicación correcta de la ley. Porque entonces sabían que por causa del pecado el hombre estaba destituido de la gloria de Dios. Y que era entonces, por más que se esforzaran en guardar y en obedecer la ley, no podían y no había entonces una justificación completa. Y entonces, mirando que andaba por allí, dijo, aquí el Cordero de Dios. Ellos sabían entonces a qué estaba haciendo referencia. A la víctima del sacrificio para expiación del pecado. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ahí es donde está el detalle. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre os lo dará. ¿Qué buscáis? Cuando no hay un correcto conocimiento acerca de la verdad de la palabra de Dios completo, sino parcializado, y usted sabe que una verdad a medias es una mentira completa, entonces, efectivamente, ¿qué buscáis? Las cosas de este mundo, Señor. La prosperidad económica, la salud y el bienestar para mí, para mis hijitos, para mi comunidad, para todos. Que haya paz en el mundo, que no haya más dolor, que no haya más sufrimiento, que los niños puedan y coman y sean felices, que mi familia disfrute de bienestar, de paz, de armonía, que no haya rivalidad entre los padres y los hijos, que seamos una comunidad feliz y alegre, que mi país esté mejor, que el mundo en el que... ¿Qué buscáis? Salvación, Señor. Salvación para este mundo. Que los jóvenes sean salvos de la droga, del flagelo, de la igualdad de género. Que entonces los esposos sean salvos de las tentaciones, de las propagandas, de las mujeres chingas en los gimnasios, de las mujeres que ponen para la telefonía celular. Que seamos salvos de las hipotecas y de los altos intereses y de las familias que gobiernan el nuevo orden mundial. Salvación, sí, claro que sí, porque eso es la fe. El hombre busca y para eso es la fe, para salvación. Pero cuando hay conocimiento bíblico correcto, el entendimiento de la salvación, de la cual está hablando la Biblia, es de la condenación producto
del pecado. Eso es. Entonces el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Para qué busco a Dios? ¿Para qué está buscando usted a Dios? ¿Para qué las personas están buscando a Dios? Entonces yo soy el que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras, a lo que hay en su corazón. Usted me está buscando entonces para esto, ok. Me está buscando para aquello, perfecto. Pero ¿cuál es el sentido correcto del cristianismo? Es o con quién es que él establece esa relación entre él como padre y hijo, e hijos, en los que están y buscan entonces la salvación de sus almas, a los que lo buscan para que los libre de la condenación del pecado. Y esa condenación del pecado ocurre gracias a la obra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así dice ahí mismo en el 29. El siguiente día Juan vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esos dos discípulos escucharon ese testimonio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado, todo el pecado. Que todo aquello que por la ley no hemos podido ser justificados, a través de Él lo vamos a poder entonces recibir esa justificación completa. Entonces que ahora tenemos paz para con Dios. ¿Qué buscáis? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, recuerda. Y cuando entonces efectivamente, digamos, el hombre como producto de esa fe y esa naturaleza necesita siempre, el hombre va a estar necesitando salvación. Para que lo salve de la cuenta del banco, para que lo salve del adulterio, para que lo salve de la fornicación, para que lo salve de la enfermedad, para que lo salve de la desnudez, para que lo salve del frío. Claro que sí. Y todos entonces, ay, que se acerquen a Dios buscando salvación por eso, no está bien, claro, para que busquen a Dios para ver si de alguna manera, palpando, puedan hallarlo. Por supuesto, por supuesto. Pero ahora entonces, el punto aquí es que la iglesia cristiana, los cristianos en los que obra el Espíritu Santo, se convierten o nos convertimos en elocuentes mediadores. Elocuentes entonces mediadores es que conocemos y tenemos el conocimiento de la verdad absoluta, completa, de que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La suma de tu palabra es la verdad. Siempre les digo ahí, empezar a ver los versículos, el resumen ejecutivo, para leernos toda la Biblia en un versículo. ¿Se acuerda? Capítulo 5 de Romanos, 6, perdón, de Romanos, 23, 6, 23, no se le olvide, 6, 23, la Biblia completa, resumen ejecutivo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es que por causa del hombre, del pecado, el hombre está destituido de la gloria de Dios, pero que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que entonces todo lo que pidan el Padre en mi nombre os lo dará. ¿Qué busca? ¿Qué ora y qué pide en el nombre de Jesús? ¿Cuál es la prioridad? ¿Para qué usa el nombre de Jesús? Porque vuestros pecados han sido perdonados en su nombre. Lo acabamos de leer, ¿se acuerda? Segunda de Juan. ¿Qué buscáis?
No, Padre, Señor, salvación. Sí, pero ¿de qué quiere que lo salve? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es que sean abiertos vuestros ojos. Ok, pídeme y yo te daré. Señor, que me perdones. Que perdones el pecado y la maldad que hay en mi vida, que a diario, entonces, sea de pensamiento, de palabra, de obra o de omisión, estoy cometiendo. En el nombre de Jesús, perdóname. Ah, ok. Salvación del alma, vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el propósito de Dios. Pastor, pero estamos en la carne. Pastor, pero también vivimos en este mundo y todo lo demás os será añadido. No son mis palabras. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y buscar primeramente el reino y el reino de Dios y su justicia es el arrepentimiento para perdón de pecados mediante la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Ese es el reino de Dios y su justicia. Sobre los que reciben ese reino de Dios es el Espíritu Santo obrando, trayendo convencimiento de pecado, de justicia y de juicio a nuestros corazones, manifestándonos la verdad de Dios, que no hay bueno ni aún uno solo, sino que el único entonces camino es por medio de la fe en el Hijo y en la obra que Él hizo, en la sangre que Él derramó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces, amados, ay, güey, ya nos pasamos rápidamente. Todo, todo, absolutamente siempre que lean, en todas las porciones, lo que predicamos y anunciamos es la verdad. Pero la verdad, recuerde, absoluta, completa. ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved, para que todo aquel que ve y cree en el Hijo tenga vida eterna. Ved, que sean abiertos nuestros ojos espirituales, podamos ver el reino de los cielos y entendamos, yo no necesito, realmente lo que yo necesito de Dios no es que me solucione el problemita del arroz y de los frijoles, porque el arroz y los frijoles y las cosas de este mundo pasan y nada dura para siempre. Lo que yo necesito que me solucione es el problema del pecado, porque ese me alcanza para siempre, porque es real, es cierto que hay una vida más allá de la vida de este mundo, de la vida de esta carne, y que hay entonces una vida eterna o hay una condenación eterna. Venid y ved. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces no puede y no hay esa conciencia espiritual correcta que la religión finge, pero que no es real. Porque esa conciencia real acerca de la existencia del mundo espiritual es la revelación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa por la fe en el Hijo de Dios. Cuando se busca, entonces, cuando lo que se busca es la salvación de la condenación producto del pecado. Amén. Bueno, hermanos amados, nos pasamos, pero bien, entonces agradecidos con el Padre. Recuerden, entonces, esta es la sabiduría de lo que Dios entonces nos está dando testimonio por medio de su Hijo Jesucristo de su salvación. Ese es el negocio del Padre. La salvación es el negocio de nuestro Padre. Y los hijos de Dios, entonces, de lo que hablamos es del negocio familiar, de la salvación. Pero entonces tenemos claro que para que pueda haber conocimiento y entendimiento correcto de la salvación, debe haber conocimiento y entendimiento correcto acerca de condenación. Porque sin este conocimiento
este conocimiento no es real, no tiene sentido. Y hay muchísimas personas que conocen solamente esto, manejan y les enseñan y les predican únicamente esto, pero no esto. Y por el contrario, hay otras que solamente conocen esto y les manejan esto, pero no esto, pero eso. Se complementa. La verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo. La verdad es que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la gracia es que de tal manera amó Dios al mundo, que por medio de su Hijo Jesucristo, a través del sacrificio suyo, de la sangre que Él derramó, en su nombre, nuestros pecados están siendo perdonados. No se contradice, se complementa. No es un Dios el del Antiguo Testamento y no es otro Dios el de los Nuevos Testamentos. Amén. Acuérdense, la misma mano que golpea y es la misma mano que acaricia. Porque yo soy el que hago la llaga y yo soy el que la vendo. Amén. Bien, amados hermanos, entonces nada, que el Padre nos bendiga, nos ayude para que entonces podamos y seamos por medio de la obra maravillosa del Espíritu Santo elocuentes mediadores, conocedores y hacedores de la palabra. Que vivamos en la verdad completa, absoluta y podamos enseñar la verdad completa, absoluta, la palabra de Dios. Amén. Bien, entonces esta noche a partir de las 7:30 con la ayuda del Padre vamos entonces a estar aquí, van a estar compartiendo en la casa del hermano Gastón con nuestro amado hermano Rafael, están todos cordialmente invitados y ya sería entonces pues el domingo próximo con la ayuda del Señor, el culto va a estar entonces en la predicación el hermano Juan Manuel y bueno, entonces nada, que sea el Padre bendiciéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos a permanecer en esta su gracia y a crecer en ella. Vamos a orar, despedir este tiempo con nuestro Señor Jesucristo, con Él como nos enseñó, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Feliz día para todos. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Un abrazo. Chao, chao.